El Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Tenía que llegar, recordando las presencias de Cristo, vencedor de la muerte, tenía que llegar esa tan especial que es a través de la persecución y el sufrimiento. Si constituyó el momento crucial hacia su Pascua, no iba a ser de distinto modo para quien le acepta por la fe y le sigue con la entrega. Tendremos que mirar la resurrección como una cruz florecida, pero cruz. Lo cierto es que Cristo resucitado sale al encuentro de quienes dan testimonio valiente de su fe. Y ahora, cantemos con júbilo al Señor resucitado y de pie recibimos a Fray Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara de Carolina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien del Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Seguimos deseándonos felices Pascuas de Resurrección, porque el domingo de Resurrección contiene tanto que se prolonga a lo largo de esto que llamamos la octava de Pascua. Hasta el próximo domingo estaremos celebrando con gran júbilo pues el triunfo glorioso de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado y sobre todo aquello que enajena al hombre. Hemos salido del sepulcro y ahora también queremos vivir con Él. Bien, pues vamos a comenzar inmediatamente nuestra celebración reconociendo lo que todavía puede quedar de oscuridad en nuestras vidas. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad.
celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, que aman, que ama el Señor. Gloria a Dios, en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, que aman, que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Juan les lleva por los caminos de Jesús. Son los primeros pies colocados en las huellas del Maestro. Muchos han caminado por marcas señaladas, aunque estén teñidas de sangre. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras hablaban al pueblo, Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comisionario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron manos y como ya era tarde, los metieron en la cárcel. Hasta el día siguiente, muchos de los que habían oído el discurso, unos 5,000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso? Pedro, lleno de Espíritu Santo, y respondió: jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? ¿Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Pues quede bien claro
a todos vosotros y a todo Israel que ha sido en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos. Por su nombre se presenta sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El agua es la prueba de todo lo inestable y transitorio. La ausencia de Dios es la prueba de la esterilidad en el esfuerzo. La red está llena. Simbólicamente es universalidad en la pesca de hombres. Futura profesión de aquellos pescadores de Galilea. De pie, para escuchar el Santo Evangelio y antes cantemos el Aleluya. Ale, 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 aleluya, ale, 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 aleluya, ale, 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 aleluya, 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 ale, 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 aleluya, ale, 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 aleluya, ale, ale, ale. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Ale, 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 aleluya, ale, 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 aleluya, ale, 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 aleluya, 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 ale, 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 aleluya, ale, 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 aleluya, ale, 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 aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera.
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. Cuando hablábamos el domingo pasado de la resurrección, hablábamos de testigos, pero no solo de testigos que a través de algún documento señalaban que habían visto a Jesús resucitado, sino sobre todo su vida era el mejor testimonio de lo que había sucedido. Y es impresionante cómo un grupo de discípulos tristes, derrotados, sin su maestro que había sido crucificado, es decir, asesinado de la peor manera, de momento cambiaran toda su actitud y comenzaran a predicar que Jesús estaba vivo y que Jesús había resucitado. El cambio tan radical que se da en aquellos discípulos como en todos aquellos que fueron testigos de Jesús resucitado, nos está hablando de algo más que simplemente un episodio. Nos está hablando de una transformación total. Lo que no habían entendido hasta entonces, con la muerte y la resurrección de Jesús, todo cobra sentido. De tal manera que se cumple lo que Jesús había dicho: el Espíritu Santo les irá comunicando, les irá aclarando todo lo que ahora no son capaces de entender. Y es que el ver de San Juan, el vio y creyó de San Juan, nos habla de un ver más allá, o de un ver distinto, o de un ver desde Dios. Y eso es lo que nos quieren transmitir los diferentes relatos que encontramos sobre la resurrección del Señor. Bien, pero vayamos hoy a uno de los relatos más hermosos, yo no diría impresionantes, porque todos son impresionantes, pero sí lleno de tanto simbolismo que hoy tenemos que
necesariamente como irlo analizando palabra, casi palabra por palabra, desmenuzarlo. ¿Por qué? Porque cada símbolo tiene un mensaje. Y nos vamos a dar cuenta que aquí el episodio no es tan importante como el mensaje. Más bien el episodio es el signo y el mensaje es el significado. Y vamos a ver un poco algunos de los momentos importantes de este relato. Primero, nos habla de que están junto al lago de Tiberíades. Los discípulos han vuelto a su tarea cotidiana, han regresado quizá a realizar sus trabajos de siempre, que eran pescadores. No dice mar de Galilea, dice lago de Tiberíades. ¿Por qué? Porque aquí se está tratando no de algo local, sino de algo universal. El nombre de mar de Galilea es el nombre que los judíos le daban a aquel lago. Sin embargo, cuando se le da el nombre de Tiberio, Tiberíades, ya quiere decir que alcanza todo el imperio romano. Es decir, aquí hay una primera enseñanza donde nos dice, aquí se trata de algo que tiene que ver con el mundo, con todo el mundo, y va a haber otros elementos más. Nos dicen los que estaban, si sumamos los nombres de los que nos dan, son 7. Otro número que significa universalidad. Por lo tanto, aquí hay otro signo que nos presenta algo universal. Estamos hablando propiamente de una misión. Este relato habla de la misión de aquellos que tuvieron la experiencia del resucitado. Otro dato interesante, no del relato, sino que este capítulo 21 es un capítulo añadido a Juan. Juan solamente tiene 20 capítulos en su evangelio, pero luego se añade el capítulo 21. ¿Por qué? Por un pequeño chisme, vamos a decir aquí. Porque los discípulos de Juan, las comunidades cristianas de Juan, todavía como que no aceptaban a Pedro mucho como el líder de entre los discípulos. Y este capítulo de alguna forma va también apoyando la figura de Pedro. Por eso entonces aquí viene Pedro a tomar un poco la batuta. Vamos a pescar. Los demás entonces también nosotros vamos contigo. Así que Pedro como el que toma siempre la iniciativa, el primero entre los discípulos. Dice que salieron de noche. Y aquí hay un dato interesante. Se supone, y eso lo saben los pescadores, que cuando mejor se pesca es de noche. Sin embargo, aquí se cambia todo el aspecto del relato y nos dice que no pescaron nada. Por lo tanto, se cambió un poco la historia, se trabuqueó un poco el hecho para dar un mensaje. La noche significa la oscuridad. Y la oscuridad es cuando Jesús no está con ellos. Por lo tanto, pescar y ir a la misión sin Jesús no se va a pescar nada. Necesitamos como iglesia siempre la presencia de Jesús. No podemos realizar ningún acto de misión en nuestra vida por nosotros mismos. Siempre tendremos que contar con Jesús. Y eso nos lo sugiere cuando dice que apenas estaba amaneciendo cuando entonces aparece la figura de Jesús. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Otro elemento importante que no le reconocían tan fácilmente. Hace poco veía una película que presentaba esta escena hermosísima, pero los apóstoles estaban tan distantes de la orilla que vieron esa figura caminando, tapado, pues claro, así no le reconocían. Era como el director trataba de decir que no les reconocieron. Pero el no reconocerle nos está hablando de la nueva realidad de Jesús resucitado. No es que vino a la vida otra vez como quizá habría resucitado a Lázaro o a la hija de a la hija de Jairo, sino que era un
Jesús transformado. Era el mismo Jesús, pero tan transformado que a veces no se le reconocía. Por eso tampoco María Magdalena sabe reconocerle en un momento dado. Esa es la forma como nos transmiten que algo grande había sucedido en Jesús, que no simplemente había vuelto a la vida natural, sino que ahora tenía una vida totalmente sobrenatural. Jesús está con unas brasas, tiene pan y pescado. Nos recuerda la multiplicación de los panes allá en el monte. Son los alimentos que nos van a recordar de alguna forma la Eucaristía, porque tanto en ese texto como en este se utilizan los mismos textos que encontramos en la última cena. Ellos contestaron que no tenían pescado, y entonces les invita a echar la red. La red sabemos que significa pues la iglesia misma que recoge los pescados. Los pescados son pues, propiamente los seres humanos que se adhieren a la nueva fe de Cristo. Cuando Pedro se da cuenta que es el Señor, nos dice que se ató la túnica y se echó al agua. Atarse la túnica lo vemos en la última cena, cuando Jesús se ata la túnica para ponerse a lavarle los pies a los discípulos. Significa, por lo tanto, actitud de servicio. En la iglesia no podemos estar si no tenemos actitud de servir al otro. Si venimos a ganar distinción, si venimos a ser poderosos, si venimos a que nos alaben, entonces no es actitud de servicio. Pedro tendrá que tomar la actitud del servidor, por eso se ata la túnica. Otro elemento, bueno, ya lo había sugerido, las brasas con el pescado y encima el pan. Pero les dicen, traigan ustedes de comer de lo que acaban de pescar. Para estar en la mesa del Señor hay que primero recibir el don que ya Dios nos da, su cuerpo, su sangre, ya eso está ahí. Pero falta también nuestra tarea, el fruto de nuestro trabajo, que es precisamente lo que acaban de pescar, que eran 153 peces. Otro simbolismo fuerte. Dice San Jerónimo que 153 se refiere a la cantidad de especies de peces, no sé si la palabra es correcta, o de peces diferentes que se creía en aquel tiempo existían. Por lo tanto, otro símbolo de universalidad. Bueno, y aunque eran tantos, dice que no se rompió la red. La iglesia no se rompe con tantos, al contrario, es la maravilla. Pero entonces Jesús les invita a almorzar, les invita a compartir con Él lo que Él les da, que es el don de la vida que acaba de ofrecerles por su muerte, pero también la tarea que es el fruto de la tarea que ellos acaban también de realizar. Toma el pescado, se lo da, y entonces tienen ese compartir con Jesús. La Eucaristía para nosotros, la misa, no es otra cosa que celebrar la vida que Dios nos da y lo que nosotros también ponemos en esa vida. Por lo tanto, se une el don con la tarea de la iglesia. Y por último nos dice que fue la tercera vez. Aquí no sabemos si es porque tiene alguna alusión al concepto de tres, ¿verdad? Al tercer día resucitó, el número 3 divino, lo que sea. Pero sí, ese señalar que era la tercera vez, quizás más bien lo que quiere decir que no fue una ni dos, fueron más de 3 incluso, porque luego vendrá también la de la ascensión del Señor, donde Jesús también vuelve a aparecer a ellos. Un mensaje de misión. La iglesia ha reflexionado sobre la muerte de Cristo, ha reflexionado sobre su resurrección, ha escuchado a los testigos, ha visto la vida de los testigos, hoy los hechos de los apóstoles que narran precisamente los comienzos de esa iglesia de testigos, de mártires que testimonian con su vida lo que ellos vivieron, que le llamamos la experiencia pascual.
ahora también nosotros la hemos de vivir, y la hemos de vivir con estos signos que nos entrega San Juan en su capítulo añadido, capítulo 21. Cada uno de nosotros tenemos una misión, cada uno de nosotros tenemos una tarea a realizar, y nosotros, más que nada, tenemos esa tarea de ir y llevar a otros, los que no conocen a Cristo o los que lo conocen de una manera distinta. Porque hoy yo creo que nadie en el mundo no conoce a Cristo, sea de una forma o de otra. Pero que los conocen unos porque estudian historia y saben de la historia de Jesús. Que los conocen otros porque viven una ideología o una religión y entonces presentan a Jesús quizás como un profeta, como una de esas figuras que aparecen cada cierto tiempo en el mundo y lo miran desde ese punto de vista. O lo miran quizás los cristianos mismos desde formas diferentes. Pero desde donde hay que mirarlo es desde los ojos de la fe. Es decir, no desde la razón, no desde la ideología, sino desde la experiencia interior de vida que nos da Jesús y que la compartimos o que la vivimos a través de la experiencia que compartieron otros. Y ahora nos toca a nosotros compartir la experiencia con los demás. Nada, que el Señor nos ayude y nos siga enseñando, que el Espíritu Santo siga iluminando nuestras vidas para que podamos vivir, testimoniar y celebrar a nuestro Señor. Amén. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia para que así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. Por el Papa y los pastores de la Iglesia, para que la luz de Cristo resucitado los ilumine y en sus decisiones se manifieste la fuerza liberadora del Dios de la vida, roguemos al Señor. Por los que viven esclavos del pecado, por los que no tienen fe o viven como si no la tuvieran, para que renovados por los ministerios pascuales encuentren en Cristo la senda de una vida nueva, roguemos al Señor. Por los pobres y marginados, por los que son víctimas de la guerra y todo tipo de segregación, para que Jesús resucitado se les manifieste y les conceda el don de esperar en su salvación eterna, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que permanezcamos abiertos a la palabra de Dios, reconozcamos que solo Él nos salva y que la fuerza de la resurrección de Cristo nos da vida, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Reinaldo Rolón Ramos, Carmen Eneida Santiago, Carlos Abreu, María y Junior Mejías, Silvia Maldonado, Isabel Cardona Pérez, familia Blanco Rivera, Carmen Molina, Pablo Echevarría, Lidia Santiago, esposo Sánchez, familia Carmona Colón, familia Colón Blanco, Tere y Tito del Valle, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Rubén
Fernández Vázquez, Omaira Ortiz Vázquez, Nereida Montañez Olivera, Provi Betancourt, hermano Santiago, Nelson Olmo, Wandy, Bruno, Mildin y Naida Orange, difuntos de la familia Rivera Villega, Ivette Ramos, Lolo y Edgardo Blanco, Miguelina Molina, Carlos Rivera Rodríguez, Juan Soto Díaz, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, roguemos al Señor. En acción de gracias por la ordenación diaconal de Francisco Javier Pagán, ofrecen sus padres, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y de nuestros hermanos televidentes, y sabes que estamos sujetos a muchas necesidades. Te escucha las súplicas de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vivimos para esta noche, la Pascua nos trae la vida. Vivimos para esta noche, la Pascua nos trae la vida. Salimos del misterio del dolor, brotando de las sombras al alba el sol. Cantamos a la noche más dichosa. Toda nuestra iglesia celebra cantando. Vivimos para esta noche, la Pascua nos trae la vida. Vivimos para esta noche, la Pascua nos trae la vida. Amante Cordero, nuestro libertador, en la noche grande de la gracia, cirio inapagable, Cristo glorioso, Carlos Manuel te cantaba y nosotros con él. Vivimos para esta noche, la Pascua nos trae la vida. Vivimos para esta noche, la Pascua nos trae la vida. El sepulcro quedó vacío, floreciente, cada gota de sangre, cada llaga troncada en rubíes resplandecientes. Cristo amado surge triunfante. Vivimos para esta noche, la Pascua nos trae la vida. Vivimos para esta noche, la Pascua nos trae la vida. Cantamos felices en esta Eucaristía, hemos vivido en ella otra Pascua, la iglesia triunfante canta con nosotros, de Borinquen hacia el cielo somos peregrinos. Vivimos para esta noche, la Pascua nos trae la vida. Vivimos para esta noche, la Pascua nos trae la vida. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, realiza en nosotros por tu bondad lo que significan estas ofrendas pascuales, para que desde las alegrías y fatigas de la tierra nos elevemos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor, danosla. Danos la paz, Señor, danosla. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan
dan a los hombres, por cual mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedas ver. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. El que es muy grande no se puede negar. Él vive. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé que hoy han estado de nuevo con nosotros, como en la primera mañana de la resurrección. Y ya casi a punto de celebrar los 8 días de Pascua, la octava de Pascua. También agradecemos a todos los hermanos que ya presencialmente empiezan a estar por aquí con nosotros, y también a nuestra hermana Iris, coordinadora, a nuestro hermano Irving en el control, y a todos ustedes que nos ven a través de YouTube o a través de Teleoro o a través de, no sé, si de Facebook, también de Teleoro, claro que sí. Y recordarles que más que nada tenemos que sintonizar con el Señor. Y ahora pues vamos a recibir nuestra bendición de Pascua. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito les ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, les colme con el gozo de su bendición. Amén.
Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.